Bueno, gracias. Buenas tardes. Sí, ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí. Se ve y se escucha. Perfecto. Muy bien. Bueno, el título del proyecto es La representación de personajes subalterizados u oprimidos por su condición de clase en el cine mexicano contemporáneo. Yo, más allá de establecer una crítica a los estereotipos en el cine, lo que buscamos en este proyecto es revisar la posibilidad de entender cómo se pueden construir nuevos estereotipos a partir de la diversidad en México. El universo cinematográfico de ficción va a ser considerado como un espacio de construcción social que sí se parece al mundo real en algunas cosas y en algunas otras es de alguna forma una resonancia de lo que se vive culturalmente en un contexto y en un espacio determinado. Bueno, el proyecto de investigación consiste en la revisión de los estereotipos de personajes oprimidos y subalternizados atravesados por la interseccionalidad en su condición de clase en el cine mexicano contemporáneo a partir de los estudios visuales. Al hacer una comparación de los personajes pobres y ricos que aparecen en el cine mexicano, que más adelante les explico cómo lo separo en dos grupos, que es comercial y no comercial, se observan algunos cruces. Estas conexiones están enmarcadas en la interseccionalidad y la cultura visual. Por eso la pregunta de investigación se enfoca en esto, ¿no? En cómo se representan las relaciones de clase a través de estereotipos en los personajes del cine mexicano contemporáneo desde una perspectiva interseccional. Por lo tanto, los objetivos de este proyecto se basan en el análisis de la representación de personas en 5 películas de ficción del año 2013 a partir de los estudios visuales, a través de los estereotipos en el cruce interseccional de su condición de clase y las consecuencias que esto tiene en su condición de género y raza, para descubrir cómo se están haciendo dichas representaciones y tener una idea de lo que podría hacer falta para construir algo diferente a partir de la creación de personajes. Como les mencionaba antes, hay diversos sistemas de clasificación del cine, ¿no? Que se pueden regir de acuerdo a las salas de exhibición cinematográfica y el comportamiento de las audiencias. Estas clasificaciones siempre están cambiando porque los hábitos de consumo pues, son lo que determinan esos comportamientos. Otro factor también puede ser la tecnología, ¿no? El acceso que tenemos a las películas a través, no nada más en pantalla, sino también por streaming, por otros usos. Y eso también está en cambio constante y su aplicación o su uso para la producción y distribución de películas también se va modificando. Entonces, trabajo con una clasificación de cine comercial, entendido desde la óptica que define el cine mainstream y cine no comercial a partir de la perspectiva del cine de art house. Entonces, más allá de agrupaciones temáticas o consideraciones ideológicas, la separación general que hago en dos grandes grupos para esto se basa en la dinámica de exhibición, en la que el comercial se enfoca en la permanencia en las salas cinematográficas y el no comercial tiene como objetivo participar, por ejemplo, en festivales internacionales o nacionales de cine. En los dos grupos, de alguna manera se utilizan estereotipos para representar algunas características de sus personajes y con ello sintetizar el lenguaje y la narrativa. Esto pues tiene efectos en la narración y entonces los estereotipos se entienden como a partir de esta función del lenguaje cinematográfico a un nivel narratológico. De alguna forma, los textos cinematográficos ficcionados o realistas, sean comerciales o no comerciales, siempre tienen una violencia inherente al trastocamiento, la discontinuidad, la exterioridad y otros conceptos que maneja Foucault de las personas. Es decir, la creación de personajes para que representen una realidad es una imposición sobre la misma y por eso es importante o por eso busco la importancia de saber cómo se representan y cómo se pueden construir nuevos personajes que busquen ampliar el reflejo de nuestra sociedad. Los estereotipos por sí mismos no son problemáticos o no son negativos, sino pues de alguna forma están integrados en la comunicación y son parte de esta función cognitiva, ¿no? La primera integración, de acuerdo a Manusov y a Kurilo, es en la que los estereotipos afectan a los modos en los que nos comunicamos entre nosotros y esto a veces
puede ser como un beneficio o le podemos sacar ventaja porque los estereotipos afectan algunos, pueden afectar algunos juicios y también pueden beneficiar la interacción. La segunda integración que mencionan ellos es cuando escuchamos hablar a otras personas sobre sus creencias estereotipadas y observamos esos estereotipos en las acciones de otros, ¿no? Es como una conexión que se genera ahí de manera casi automática. Y la tercera integración es el proceso en el que aprendemos dichos estereotipos a través de la comunicación. Entonces, no es tanto asumir que los estereotipos sean negativos o positivos, sino revisar cuáles son las características de los personajes en 5 películas particulares del cine mexicano contemporáneo y analizarlos de acuerdo a la condición de clase en la que los presentan. La condición de clase en México y sus representaciones culturales, como por ejemplo el cine, son un tema pues, que considero importante y pertinente porque parece que todavía se utilizan ciertos recursos que destacaron, por ejemplo, en la época de oro, como la representación de la vecindad, del barrio, como unos microcosmos sociales, y de alguna forma estuvieron relacionados de manera estrecha con la representación de la pobreza. Esto también lo utilizo, lo recupero de Simone Oscura, que trabaja mucho sobre la representación, o tiene proyectos sobre la representación de la pobreza en esa época, ¿no? En estas películas. Estas visiones redujeron en la época la complejidad social y generaron una división entre ricos y pobres, y con esta separación se crearon personajes populares a partir de estereotipos sociales que podían identificarse con facilidad y que estaban basados en su condición de clase. El objeto de estudio son estas 5 películas que son, todas se presentaron en el año 2013 y pues lo hago a partir de los estudios visuales, como lo mencioné antes, y les propongo un poco de información de estas películas. Por ejemplo, la primera es Nosotros los Nobles, dirigida por Gary Alarraqui, también escrita por él y por Adrián Zurita y Patricio Saiz. El costo de producción de esta película fue de 25 millones de pesos y la recaudación fue de 327.52 millones de pesos, en cine, o sea, con espectadores en salas de cine nada más, fueron 7 millones de espectadores. La segunda es No se aceptan devoluciones, escrita por Eugenio Derbez y Leticia López y Guillermo Ríos, dirigida por él mismo. Esta fue una producción en dólares, con una inversión de 5 millones, pero la recaudación fue de 99 millones de dólares. Es decir, fue una película con un éxito histórico, ¿no? En salas de cine, y se calcula a través de un cine que fueron 15 millones de espectadores los que estuvieron en estas salas. La siguiente es Eli, de Amat Escalante, escrita por él y por Gabriel Reyes. El costo de producción es aproximado de $1 millón y la recaudación es de $367,000, ¿no? Se calcula un impacto de taquilla de 90,000 personas. La siguiente es Club Sandwich, de Fernando Enque, que todavía no tengo la información sobre el costo de producción, y la recaudación en taquilla es de $3,242. Tampoco se tiene un impacto en taquilla en salas de cine en México. La última es Somos Maripepa, de Samuel Kishi y Sofía Gómez Córdoba, la dirigió Samuel Kishi, y tampoco tengo la información del costo de producción, ni de recaudación, ni de impacto en taquilla. Entonces aquí ya se van trazando algunas diferencias entre el cine comercial y el cine no comercial a partir de la producción. Las últimas 3 películas que menciono, todas tienen reconocimientos a nivel nacional e internacional en festivales. Y tengo por aquí un compilado muy breve de cómo se presentan las películas y cómo presentan a sus personajes en ellas.
Ahora me surge la duda si se escuchó con audio o no el clip, pero bueno, tenía audio. Bueno, luego les comparto la presentación porque también es importante la manera en la que se narran, ¿no? Estas presentaciones de personajes. De alguna manera, la revisión de estas breves representaciones en estos dos grandes grupos podrían también hablarnos de una posible forma de producción en la que el cine comercial habla de una realidad y el cine no comercial habla de otra, por lo que surgen preguntas, por ejemplo, como si existían mecanismos de representación diferentes para cada tipo de producción, cuáles son estos mecanismos, y estas preguntas están relacionadas en concreto por la manera en la que se nombran los personajes y en algunos como sí se describe su contexto y en otros no se describe su contexto. En el cine, la relación entre las personas y sus representaciones están definidas por el mismo medio y en sus prácticas discursivas están los lugares específicos del sujeto en todas sus participaciones como receptor, espectador, interlocutor e intérprete de estas realidades. Y conforme el cine va cambiando, el imaginario basado en esas representaciones también va cambiando, ¿no? Y esta consideración se tiene precisamente para poder hacer o desarrollar estos objetivos de investigación que se basan en los estudios visuales y en el análisis instrumental. Bueno, el apartado del estado de la cuestión ha cambiado, ya lo he seguido construyendo y creo que es algo que se seguirá construyendo. Lo separo en varios apartados. El primero es el de estereotipos y la otredad, ¿no? Entender cómo y en qué sentido la imagen se ha construido o se ha construido la imagen del otro y de la alteridad como parte de una construcción social que nos puede ayudar a ordenar la realidad para establecer límites de lo conocido y lo desconocido, ¿no? Lo seguro y lo sospechoso. Aquí me baso en una lectura de Blay Warné, ¿no? Donde habla de este ordenamiento de la sociedad a través de las imágenes. También busco información sobre los estereotipos a partir de Todd Nelson, que él recupera esta definición de Walter Lippmann, ¿no? En la que los estereotipos son estructuras cognitivas que nos sirven como imágenes mentales de los grupos en cuestión. Y entonces Nelson afirma que los estereotipos representan los rasgos que consideramos y observamos como características de un grupo social o miembros individuales de estos grupos, incluso para diferenciarlos unos de otros. También considera importante el uso de estereotipos, es decir, los rasgos que se vienen a la cabeza cuando pensamos en ambos grupos. Sin embargo, esta simplificación de conceptos no quiere decir que se deban dejar a un lado las problematizaciones que vienen con los estereotipos, ya que son problemáticos precisamente cuando son negativos, incorrectos e injustos, ¿no? Esto es a partir de esta lectura de Todd Nelson. El siguiente apartado es la narrativa, la imagen y el uso de los estereotipos. Yolanda Domínguez nos menciona que narrar con imágenes tiene más peso y más permeabilidad y permanencia de los mensajes. Y se estima que el 90% de la información que procesa nuestro cerebro es visual. Recordamos el 70% de lo que vemos y el 20% de lo que leemos y el 10% de lo que escuchamos. Estos mensajes tienen un efecto de empatía por semejanza en los que observamos con mayor atención y tendemos a sentirnos cercanos a aquellos personajes con los que consideramos tener algo en común, ¿no? Entonces, desde aquí ya se empieza a trazar un mapa donde hay representaciones a partir de figuras extraordinarias, por ejemplo, que han perdurado a lo largo de los siglos, por ejemplo, las representaciones de los griegos que hacían de sus personajes, igual los relatos bíblicos en los que se representa al hombre y a la mujer, pero de forma desigual. Entonces, Yolanda Domínguez, además del género y las características físicas, cuestiona el nivel de representación de otras características humanas, como la clase social o el color de piel en distintas narraciones que han permeado nuestra sociedad. Y entonces menciona, por ejemplo, la cantidad de cuentos en los que aparecen príncipes y princesas en castillos y fortalezas, por lo que existe una constante en la que es deseable ser rico, ¿no? Ser noble, mientras que lo demás sea considerado como una desdicha o tragedia. Además de esto, anota que los personajes ricos en estas narraciones tienen algo en común, son personajes
piel blanca. Bueno, estos personajes son referentes en nuestra vida, en nuestra cotidianidad y son parte de nuestra socialización. La misma autora revisa el peso de las imágenes en las personas y compara la función de las imágenes con los mapas. Menciona que cuando estamos en un centro comercial hay un letrerito que dice usted está aquí y entonces cómo nos ubicamos nosotros en ese mapa. Pero dice que pues nosotros nos buscamos hasta encontrarnos ahí, entonces en las imágenes también nos tratamos de buscar hasta encontrarnos, pero que cuando no nos encontramos existe o se presenta una sensación de no pertenencia, de no encajar con los demás. Entonces habla de la invisibilidad, ¿no? Que nos convertimos invisibles para ese mundo, para el mundo que se representa ahí. Si no nos vemos en los personajes, no hay empatía, no hay conexión y no hay una respuesta motora ni un recuerdo que pueda permanecer en la memoria, ¿no? Entonces, dice que los mapas nos indican hacia dónde vamos y de dónde venimos, porque también es importante saber de dónde vienen las imágenes y hacia dónde se encaminan. El peso de las imágenes o su influencia en las personas no es un evento aislado, ¿no? Que surge de forma espontánea y entonces Yolanda Domínguez habla de las imágenes que dependen de otras imágenes que hemos visto antes, que forman parte de nuestra cultura visual, de nuestro consumo cotidiano y también, de acuerdo con ella, nos ayudan a proyectar nuevos mundos porque son una herramienta poderosa con la que podemos proponer nuevas formas de relacionarnos. 7 minutos. 7 sí, minutos. Gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente. El otro apartado es de la representación de clase en el cine mexicano. Algunas de las teorías más importantes sobre la discriminación se han basado en la idea de que hacemos más prejuicios de los que estamos conscientes, incluso más de los que nos importa mostrar, por lo que cuando más expresamos nuestros prejuicios es cuando pueden ser cubiertos por excusas externas. Ahí, Simone Oscura también tipifica 3 formas de esquematizar la realidad en el cine mexicano, ¿no? Habla primero del maniqueísmo sentimental, que dividía a los ricos y a los pobres en estos melodramas protagonizados por estereotipos populares y reconocibles. Luego el costumbrismo populista, en el que se construyen personajes populares a partir de los tipos sociales de fácil reconocimiento. Y por último, la desmitificación subversiva, en la que se presenta la conducta humana en situaciones específicas, más allá de criticarla, de juzgarla o moralizar. La separación de clases, yo tomo datos de la Secretaría de Economía, precisamente porque habla de que en México existen 6 clases sociales en la actualidad y la separación de estas 6 clases casi se define por el éxito profesional y tiene varios sectores de la población en su descripción, ¿no? Entonces dice que la clase baja está constituida por desempleados, comerciantes informales, trabajadores temporales, inmigrantes y la gente que vive de la asistencia social. Luego está la baja alta, que es considerada la fuerza física, o sea, quienes hacen trabajos físicos y pesados, y la paga es el salario mínimo. Luego está la clase media baja, que está integrada por técnicos, oficinistas, supervisores, artesanos calificados, ¿no? Luego está la media alta, que es el 14% de la población, en la que entra la mayoría de los hombres de negocio, así lo mencionan ahí, y aquellos profesionistas que han triunfado, ¿no? La quinta social es la alta baja, que es 5% de nuestra población, que entran las personas que tienen ingresos, en palabras de la Secretaría de Economía, cuantiosos y estables, y provienen de familias ricas de pocas generaciones atrás. Y por último está la clase alta, donde entra el 1% de la población, que consiste en antiguas familias ricas que han seguido prominentes en su economía. La discusión sobre la definición de conceptos contrapuestos como pobres y ricos, o yo recupero, por ejemplo, esta lectura de Sara Corona y Martín Barbero, que es, dicen buenos y malos, fuertes y débiles. En esta revisión de estereotipos se pretende entender cómo y desde dónde se construyen, porque quizá estos hallazgos nos permitan proponer nuevas formas de construir personajes. Luego también Juan Pablo Silva Escobar habla sobre los estereotipos de lo popular, donde también lo separa a partir de la revisión de películas de Luis Buñuel. Una de ellas es El Gran Calavera, que precisamente es la que inspira esta película de Nosotros los Nobles. Entonces, él expone primero el concepto de pobreza dulcificada,
en la que las familias ricas hacen una especie de expiación económica para equilibrar su balanza moral, como si fuera una lección y como si les diera un estado de nobleza. El segundo es de pobreza y miseria, en el que precisamente a partir de esa dulcificación se evita, y en las imágenes se elimina el estereotipo de pobreza como algo digno, ¿no? Entonces se señala la miseria de los personajes, y cómo estos personajes, para sobrevivir, tienen ciertos mecanismos como el robo, el crimen, ¿no? En general. El tercer concepto que presenta es el de miseria y opresión, donde se muestran a través de las relaciones de poder entre el proletariado y la clase dominante un contexto social de miseria y opresión. Y por último, el de la sagrada profanidad. La pobreza tiene una cercana relación visual y narrativa con lo simbólico religioso, que oscila entre lo humilde y lo miserable. Luego también reviso lo mexicano en el cine a través de otro tipo de películas. Entonces, hay un análisis sobre la cinta producida por la Warner Brothers llamada Juárez, que se incluyen descripciones del guionista estadounidense, en el que mencionaba a Benito Juárez como un indígena zapoteca con aspecto de mono, ¿no? Y hay un entorno político alrededor de esta producción, en la que hay una influencia en la escritura del guión, y se busca como hacer una imagen de Juárez. Ahí en el póster pueden ver que Juárez tiene un sombrero ahí como reconoceríamos a Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, ¿no? Porque es lo que buscaban 2 en esta minutos producción. para que cierre. Sí, perfecto. Para el marco teórico, pues bueno, se establece el marco teórico a partir del desarrollo de diferentes perspectivas teóricas en relación a las imágenes dentro de los estudios visuales y su distinción de la cultura visual. Los estudios visuales nos permitirán revisar la representación de personajes a través de estereotipos y el posible impacto que tienen estas imágenes a partir de la visualidad y la contravisualidad. A partir de los estudios visuales también se revisará cómo se construyen los estereotipos que podrán categorizar a sus personajes atravesados por un cruce interseccional en su condición de clase. Pongo en el marco teórico también un poco sobre la crítica a los estudios visuales, precisamente para distinguirlos de los estudios visuales y la cultura visual, donde en los estudios visuales tenemos en la mira otros aspectos relacionados con la representación, la construcción y la visibilización de imaginarios contrahegemónicos. También utilizo el análisis instrumental de Lauro Zavala para el trabajo de esta tesis, y la interseccionalidad vista a partir del trabajo de Mara Viveros, que tiene una visión latinoamericana. En el acercamiento metodológico, tengo una acercamiento a la categorización que hace Yolanda Domínguez, donde revisa las apariciones, las vinculaciones que hay entre los personajes, su importancia en la trama, las actividades que hacen y cómo se definen sus características o sus cualidades en esa caracterización o supuesta caracterización, y lo que más destaca en la imagen. Ella hace un gráfico. Se acabó el tiempo. Si tu lectora te quiere ceder, o le cedemos ya el lugar a tu lectura. Pues termina, Rubén, lo más pronto que puedas. Sí, es la última diapositiva esta, donde ella hace esta relación de la persona y la imagen, y entonces para poder hacer un estudio de la imagen, lo pone a partir de la persona, la imagen, la cultura compartida, en donde el espacio y el tiempo son importantes, y se juega, o sea, la imagen juega con la semiótica, con la semántica, el soporte que tiene, y el lugar, el momento en el que se presenta, mientras que nosotros, en lo individual, jugamos con nuestra personalidad, con nuestra trayectoria de vida, con nuestra educación, y también con el número de veces que hemos visto este tipo de imagen, ¿no? Las repeticiones. Y entonces ahí entra como un comodín en la imagen, que pueden darle visibilidad o invisibilidad a ciertas cosas
de acuerdo a lo que consideren pertinente. Y bueno, aquí están algunas referencias y ahora sí es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Doctora Zeida, adelante, bienvenida. Gracias, María Elena. Bueno, si quieres quitar la presentación. Ok. Bueno, pues mucho gusto, Rubén. Hasta ahora nos conocemos. Y bueno, Fabi, ya sabes que es por ti que estoy aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, aquí le estoy con mucho gusto. Mira, Rubén, yo tengo algunos comentarios de forma, otros más de fondo, pero no los tengo separados. Así que van a ir surgiendo de uno y otro tipo conforme los fui anotando, ¿no? Derivados de la lectura de tu documento. En primer lugar, me faltó mucho un índice de tu documento. Creo que algunas de las dudas que me surgieron tuvieron que ver con no tener tan claro si una sección pertenecía al estado del arte o esa sección pertenecía ya al capítulo teórico, porque el documento está todo seguido, digamos, sin un índice que me fuera guiando con una estructura muy clara de qué esperar, ¿no? Y cómo se insertaba cada cosa con lo anterior. También me hizo falta un título, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas hay que plantearlas siempre. Bueno, una primera asunto que me surge es que conforme te iba leyendo, me parecía que lo más claro en tu proyecto es que tú pretendes hacer una revisión de estereotipos de personajes oprimidos y subalternizados en 5 películas del cine mexicano. Unas de cine comercial, otras de cine no comercial. Sin embargo, después me encontré en algunos momentos con que tu objetivo en realidad no era sino hacer una propuesta de construcción de nuevos estereotipos a partir de la diversidad en México. Entonces, eso aparece como una cierta dualidad, porque no es lo mismo. No es lo mismo que tu tesis se encamine y lleve y el planteamiento metodológico apunte a que vas a hacer una propuesta de una nueva manera de estereotipar a los mexicanos en el cine, o más bien tu proyecto se encamina a analizar personajes oprimidos y subalternizados de 5 películas mexicanas. Creo que esas dos cosas, digamos, son distintas. Al ver tu corpus, tu cuerpo empírico, digamos, me parece que lo que es más fuerte es que vas a hacer un análisis de los personajes oprimidos de estas 5 películas. Porque si no, entonces, ¿cuál va a ser como tu material para hacer esa propuesta de una nueva estereotipación? ¿Me entiendes? Como que eso no lo entiendo muy bien. Ahora, la pregunta general de tu proyecto es, ¿cómo se representan las relaciones de clase a través de estereotipos en los personajes del cine mexicano contemporáneo? Entonces, ¿son las relaciones de clase o son los personajes oprimidos y subalternizados? Porque si tu objeto central son las relaciones de clase, tendrías que poner igual muchísima atención en los ricos que aparecen en esas películas y no solamente en los pobres. Y además tendrías que colocar el acento en cómo es que se relacionan. ¿Quiénes dominan a quiénes? ¿Está en un plano de igualdad? ¿Cómo dialogan? ¿O más bien se imponen? El elemento que habría que clarificar es cuál es tu pregunta central y cuál es el objetivo general de tu proyecto, porque creo que estás coqueteando con 3 tipos de direcciones. Una sobre las relaciones de clase, otra sobre la reconstrucción de estos estereotipos de personajes oprimidos y otra sobre esta intención tuya de romper con todos esos estereotipos y proponer otros. Porque entonces el planteamiento del material empírico con el cual vas a trabajar dependería de haber tomado esa decisión de una manera más contundente, ¿no? Es probable que estas confusiones se deban a la manera en que está expuesto el documento y que tú ya las tengas resueltas, pero en todo caso, para mí como lectora nueva, me quedan esas dudas, ¿no? Una segunda comentario que quiero hacerte es que la perspectiva de la interseccionalidad
no tendría por qué estar en tu título. Es decir, la perspectiva de la interseccionalidad es un planteamiento teórico de Mara Viveros, que está muy de moda y que plantea que en el estudio de cualquier sujeto social hay que tomar en cuenta género, clase, raza, y que nada puede entenderse sin ver los vínculos y las desigualdades derivadas de estas tres cosas mínimo, porque hay muchas otras fuentes de desigualdad, ¿verdad? En fin, entonces, tú mismo has recuperado estudios que se han hecho en el cine que muestran justamente la cuestión de la raza, la cuestión del género, la cuestión de la clase. Eso existe desde hace muchísimos años, no lo inventó Mara Viveros, no lo inventó la interseccionalidad. Entonces yo te invitaría a pensar si eso es relevante y si es tan relevante como para ponerlo desde el título, porque digo, también estás trabajando con Mirzoff, también estás trabajando con otros autores y por qué tendrías que ponerlos en el título, ¿no? Creo que hay que cuidarse de estas modas y de pensar si realmente esto te ayuda, si esto es pertinente para tu planteamiento. Yo estoy de acuerdo contigo en que observar estas desigualdades es fundamental en el trabajo con estereotipos. Mi pregunta es si eso era necesario para todos los que han estudiado estereotipos antes que tú o lo inventó Mara Viveros. Es decir, me parece que estás recibiendo un peso que no es pertinente, ¿no? Ahora, en el planteamiento del problema, tú mencionas que no vas a valorar, no vas a evaluar si los estereotipos que aparecen ahí son negativos o positivos. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no vas a evaluar? Primero, yo me estoy yendo con la idea de que ciertamente vas a analizar cómo se están representando a los pobres en estas películas. Me voy a ir por ahí, ¿no? Y en ese caso a mí me parece muy relevante que sí evalúes, porque el asunto del planteamiento de un estereotipo, la liga entre estereotipos y prácticas sociales es muy importante. O sea, los estereotipos no solamente son maneras de representación, los estereotipos generan prácticas sociales, acciones sobre las personas. Y esto no lo desperdicies. O sea, yo creo que hay que tener un posicionamiento político y no puedes desperdiciar este objeto de estudio para no tener un posicionamiento político. Te voy a enviar una lectura de Teun Van Dijk que se llama Análisis del discurso del racismo, que a mí me parece que es clarísima y lúcida y muy, muy buena, donde Van Dijk muestra cómo los estereotipos producen discriminación en las prácticas de las personas. ¿Sí? O sea, que no es que me gusta ver esa tele, esa serie, esa película, no. El problema es que esa peli, esa serie, esa novela genera prácticas sociales, porque va cultivando actitudes hacia ciertas personas que reúnen ciertas características y que implican ejercicio de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que sí hay que retomarlo y sí hay que ser crítico y esa lectura te puede servir para eso. Luego, en el objeto de estudio, bueno, hablas ahí que tus coordenadas fundamentales son la cultura visual y la interseccionalidad. Luego viene la pregunta, que ya te digo que me genera dudas al plantear relaciones de clase como algo central. Y bueno, me parece, estoy de acuerdo con que los estereotipos hay que trabajarlos en cuestiones de clase, de género y de raza, y más características que concentran, ¿no? Ahora, dices, vas a plantear tu estudio en un caso de estudio de 5 películas. No, bueno, en todo caso serían 5 casos, ¿no? 5 casos de estudio que son estas 5 películas. Es una cosa nomás ahí de redacción. Veo que tu perspectiva metodológica será la de Lauro Zavala. Todavía no está expuesto un apartado metodológico. Seguro ya estás trabajando en él. Y bueno, este apartado sobre la descripción de tu objeto de estudio, fíjate que me parece que ya incluye cuestiones teóricas importantes y que a lo mejor no es el lugar para tenerlas allí, para ponerlas allí. El apartado se vuelve muy largo y creo que son cosas que tú ya en el capítulo teórico podrás desarrollar con amplitud y las adelantas desde aquí. Creo que lo haces como muy largo esta sección cuando en realidad su lugar será en el capítulo teórico, ¿no? Ahora, en los objetivos de investigación, fíjate que a mí me parece que los objetivos son más bien tus hipótesis. Y de hecho, pues no hay otras hipótesis en tu documento. Hay un párrafo donde dices, con ello se investigará de qué manera en el cine comercial se siguen perpetuando estereotipos que no ayudan a dimensionar, sino más bien permiten la discriminación y la reducción a la hora de comprender la pobreza y la riqueza en México, y muchas veces también desdibujan la clase media.
mientras que en el cine no comercial parece que hay algunas alternativas, no por fuerza son las únicas, pero estas ofrecen diversidad y una mejor comprensión de las condiciones de clase en México. Esta es tu hipótesis, me parece, porque entonces, ¿para qué vas a hacer análisis de las películas? ¿Para qué estás incluyendo de comercial y no comercial si esto ya lo sabes desde ahorita? Es decir, porque si esto ya lo sabes desde ahorita, entonces ¿para qué desarrollas tu proyecto con ese material empírico? Yo supongo que esa es tu apuesta, que tú estás intuyendo que hay esa distinción, esa diferenciación y que lo vas a descubrir analizando esos estereotipos de oprimidos en las 5 películas, pero entonces sería tu hipótesis, no tu objetivo, ¿no? Bueno, paso al estado de la cuestión. Fíjate que en tu estado de la cuestión a mí me parece que hay secciones que son totalmente teóricas, Rubén. Todo el trabajo que hay sobre estereotipos, toda la revisión que haces sobre estereotipos, cuando estereotipo es tu concepto central, creo que debería irse al capítulo teórico y dejar en el estado de la cuestión solamente las secciones en las que trabajas con estudios, muchos que ya se han hecho, sobre análisis de estereotipos en el cine mexicano, ¿no? Y ahí yo te agregaría que amplíes un poco más, porque me hiciste recordar mucho la tesis de Alejandra Sañudo, que me parece clave en el tema de los estereotipos femeninos de la serie Star Wars. Y bueno, ahí no es cine mexicano, pero me parece que es un estudio muy relevante y que tiene hallazgos muy relevantes y que no puedes dejar fuera, ¿no? Entonces, a ver, un estado de la cuestión en el que incluya solo estudios que analizan estereotipos y que generan cosas muy relevantes, sean mexicanos o no, ¿sí? Y entonces descargas todas esas secciones teóricas duras, densas, digamos, de revisión conceptual a la capítulo teórico, ¿no? Y en ese capítulo teórico hace falta hablar de discurso. Y tú allí, bueno, revisaste a Guarné Cabello, quien cita a Foucault, pero tú tienes que leer a Foucault directamente, ¿sí? Y no solo leer a Foucault, sino también, digamos, a un autor como Simmel. George Simmel es un sociólogo de inicios del siglo XX, fines del XIX y principios del XX, que tiene un texto que se llama El Pobre, que también te voy a mandar en PDF, y que es de estos sociólogos muy de vanguardia para ese momento, que trabaja sobre cómo los discursos sociales justamente producen etiquetas, producen categorías sociales. Y ahí yo creo que es algo fundamental, es un marco más sociológico que a mí me parece pertinente para tu objeto de estudio. Es decir, los estereotipos no están flotando en la nada, los estereotipos están anclados a discursos sociales que son gestados históricamente y en los cuales operan relaciones de poder e instituciones. Y entonces, ¿quién produce la imagen del pobre en México? ¿Quién produce la imagen de los pobres como pobres, no? Y bueno, Foucault te da el marco de lo que tiene que ver con lo discursivo como constitutivo de lo social, y Simmel te da un aporte importante sobre lo que sería el pobre, ¿sí? Y aunque no sea un planteamiento sociológico el de tu tesis, yo creo que hay que darle este contexto teórico un poco más amplio y te serviría mucho. Bueno, ahora, tu alusión a los datos sobre las clases en México es muy somero. Ahí hay de dos, Rubén. O te metes en serio a ver cuáles son los últimos mediciones, diagnósticos, etcétera, sobre estratificación social en México, leyendo, por ejemplo, a Patricio Solís del Colegio de México, que produce textos sobre las clases en México con publicaciones, digamos, hasta de este año, o haces a un lado todo esto y no te metes en eso, porque el asunto de cómo se distinguen las clases en México es todo un campo de investigación y se mueve muy rápidamente. Sí, tan solo viendo los efectos de la pandemia en la situación de clase en México ya va a haber transformaciones. La manera en que ha crecido la pobreza en México es impactante. Tú tienes aquí datos de 2014, cuando en realidad eso ya se movió, ya hay más pobres en México, ¿me entiendes? Entonces, o te metes leyendo bibliografía mucho más actual, con una amplitud mayor, para que luego justifiques, supongo que lo haces por eso, por qué el cine debería retratar otras clases y otra riqueza de clases en México, y no solamente los pobres y los ricos que ya conocemos, o mejor no te metes en esa bronca y no haces esa conexión, sino que lo haces como
como un asunto que es asunto de otras investigaciones, de otro campo de estudio, y tú más bien te centras en decir la pobreza del cine mexicano está terrible y esto debe ser de otra manera, ¿no? Y no solamente ricos y pobres, sino no solo la tiranía de la heterosexualidad, no solo la cuestión de la sumisión de las mujeres, no solo, o sea, todas no solo los blancos, no solo las güeras, no solo, todas esas desigualdades que tú ya has visto, ¿no? Te recomiendo para tu estado del arte, bueno, ya te mencioné la tesis de Alejandra, y también hay un texto de Carlos Barba que se llama La construcción visual de la pobreza en el régimen discursivo de los programas sociales en México. Carlos lo que hace es analizar un corto, un comercial de la Secretaría de Desarrollo Social que se proyectó en televisión por parte de Cedesol, donde aparecen los pobres, y él analiza tanto el mensaje visual como el mensaje lingüístico del comercial, pero hace uso de una bibliografía amplia, y todo esto está en su artículo, en su capítulo inserto en el libro Pura Imagen, un libro coordinado por Sara Corona. Te lo voy a mandar el libro completo, y ahí vas a ver el texto de Carlos, muchos otros sobre imagen, que fue producto de un seminario largo que tuvimos de estudios sobre imagen. Y creo que te puede dar pistas porque el capítulo de Carlos es justo sobre cómo se trata el pobre en ese comercial de Cedesol, ¿no? Y bueno, termino diciendo que tu capítulo teórico es muy amplio, pero creo que lo va a ser más si te llevas todos los estereotipos para acá, toda la polémica o el debate entre Mirzoff, sus críticos, cultura visual, estudios visuales, críticas a los estudios visuales. Me parece que has trabajado muchísimo y creo que más bien hay que redondearlo, completarlo con el tema de estereotipos y chan chan, ¿no? Y adelgazar el estado de la cuestión no adelgazarlo, sino depurar a que sean los estudios empíricos que te parecen valiosos sobre este tema, y donde ahí me llevaría yo la sección patrón patriarcal, la invisibilidad del género, raza y clase, y género, mujer y cine. Me parece que eso es del estado del arte, totalmente, no del capítulo teórico, ¿sí? Este análisis de la película esta de la directora mujer, ¿no? Sobre la indígena esta del 40 y tantos, todo eso me parece que es justo el estado del arte, donde vas a señalar qué se sabe, qué se ha hecho, qué se ha descubierto, qué hallazgos hay en todo este montón de estudios sobre estereotipos en México. Y bueno, pues adelante, está muy interesante tu proyecto, pero sí me quedan dudas, como te digo, de inicio, desde cuál es como tu objeto central, cuál es tu pregunta central, y bueno, la parte metodológica que también ya es importante ir desarrollando, y que más bien en tu presentación ya habías avanzado un poco más de lo que está en tu documento. Y bueno, sería todo, Maile. No sé si me pasé durísimo el tiempo, perdón. Muchas gracias, doctora Zaida. Por eso te quieren tanto tus estudiantes en teoría social. Y eso se sabe en todos lados. Muchas gracias. Pues ahora le damos la palabra a tu directora, la doctora Fabiola. 10 a 13 minutos, con que Sadiel alcance a entrar puntual a la 1. El tiempo es tuyo, Fabi. Gracias. Muchas gracias. Seré muy breve. En realidad, ay, Zaida, muchas gracias. Qué bonito es trabajar contigo. Muchas cosas, además, nos suceden, yo creo que a todos cuando acompañamos ciertos proyectos, que luego pierdes ciertas perspectivas, pero estoy segura que a Rubén le van a servir cada uno de tus comentarios, porque además muchos de ellos, o no los habíamos visto porque estás inmerso en otras, en otras dudas y en otras formas de resolver, o algunos incluso los hemos discutido, pero había también esta idea de dónde colocarlos. Yo solamente agradecer cada una de las ideas, incluso me da como para comentarlas. Por ahí el texto de Van Dyck, no sé cómo se me había olvidado. Las recomendaciones están buenísimas. El de Carlos, por supuesto que lo consultaremos. Yo creo que hasta ahorita Rubén ha hecho un trabajo muy ambicioso, sobre todo en la parte de marco teórico, que yo creo que ahí es donde también me siento muy satisfecha. Y también dudamos mucho de qué le pertenecía al estado de la cuestión y qué le pertenecía ya al marco teórico, porque me parece que se metió a analizar los textos y analizar los fenómenos más que a describirlos. Entonces, esa observación que haces es algo que éramos conscientes que había que hacer, ¿no? Un intercambio entre lo que verdaderamente describe estos trabajos empíricos sobre cómo se han estudiado los estereotipos en diferentes productos cinematográficos,
pero luego está la parte de la problematización teórica al respecto. Entonces eso por supuesto que nos viene maravilloso. Mientras yo te escuchaba, Rubén, también apunto algunas cosas, que estas ya es como ventilar un poco nuestro trabajo aquí para compartirlo. Creo que también es muy importante hablar de las historias que cuentan las películas, o sea, por supuesto en este análisis hay que darle un buen momento a qué es lo que cuentan cada una de estas películas y cómo en esas narraciones es en donde van a participar estos personajes que pueden ser o no estereotipos con ciertas características de pobres o ricos, ¿no? Y en ese sentido, también es interesante ver cómo las propuestas son tan diferenciadas en el cine comercial y en el cine no comercial. Si pensamos en la gran distinción cinematográfica entre lo clásico y lo moderno, creo que también por ahí va a haber una posibilidad de leer cómo en esta idea del cine clásico los personajes necesitan resolver ciertos conflictos y en el cine moderno necesitan introyectarse en sí mismos para entender ciertos conflictos, ¿no? Son procesos, uno de expansión y el otro hacia el interior. Y creo que eso también va a generar personajes que entonces requieran menos estereotipos o menos ingredientes estereotipados para su función narrativa. Esto lo veremos más adelante, pero creo que es muy importante entender que estamos con productos que son muy diferentes entre sí desde ese punto de partida, que además tú ahorita simplemente con la presentación en donde nos presentas un cartel, todos podemos ver que no se parecen, ¿no? Los personajes de nosotros, los nobles que están hasta caricaturizados contra los personajes de Club Sandwich, por ejemplo, ¿no? Que están incluso, pareciera que nosotros estamos entrando con la cámara a un espacio que le corresponde más a la intimidad. Entonces también va a ser muy interesante que como parte de lo que estás elaborando ahora, que además de tomar en cuenta todas estas observaciones para reorganizar el proyecto, en esta parte sobre metodología también incluyamos las propias especificaciones de los productos que has escogido como casos y que también nos arrojan, ¿no? unas vamos a decir, luces sobre lo propiamente cinematográfico que hay en ese discurso también sobre cómo se representan tales personajes o tales otros. En realidad, a mí lo que me llama mucho la atención también del trabajo y que creo que está muy bien logrado y me siento muy satisfecha como de los avances de este semestre, es como Rubén ha encontrado en estos estudios visuales una intención, sí, multidisciplinar, y por eso tenemos, ¿no?, que irnos a los estudios sociológicos y a los estudios de historia del arte y a los estudios de diferentes disciplinas, pero también con una intención, que creo que eso no se había discutido tanto, que es visibilizar lo invisible, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta propuesta de muchos de los autores que estás usando, Yolanda, y varios, lo que están intentando Guarinos, es visibilizar aquello que no se ve. O sea, en las imágenes del cine pasan cosas, ¿no?, que luego inciden en el mundo en el que vivimos. Y no siempre somos o estamos preparados para leerlas. Entonces, a mí esa parte de tu trabajo es la que me parece central y la que también nos va a ayudar a hacer un punto de partida para otras investigaciones. Hay que trabajar mucho sobre los productos en sí, sobre lo cinematográfico de los productos, renunciar a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando escuchaba el comentario de la doctora Seida sobre esta idea de la propuesta y no del análisis, creo que por ahí te debe de haber escapado, porque sí era una de las, en ese primer momento en donde Rubén estaba construyendo su proyecto, sí había esa duda, ¿no? Si se hacía un análisis de lo que ya existe o si incluso nos aventábamos una propuesta educativa, porque también había mucha inquietud de Rubén por trabajar educación y cine. Pero creo que eso está resuelto, habrá también que tallerear el texto, ¿no? Muchas gracias, y no sé, María Elena, que continúa, pero yo estoy muy emocionada porque creo que el proyecto ha crecido mucho, ha escrito mucho Rubén en este semestre, y eso también, a pesar a veces, ¿no?, de las condiciones en las que estamos trabajando y que no nos podemos ver siempre ni ver proyectos en avance, pues también da mucho gusto.